Es que fui y tengo que regresar. Entonces vamos a avanzarle un poquito. Al fin que ya nos vamos a ver la próxima semana, creo, ¿no? Pues quién sabe, profe. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Qué les Pues da depende miedo? de qué digan. No da miedo, pero pues también depende de qué digan, ¿verdad? Porque pues luego como que están con que sí, pues con que no, y pues bueno. No, yo ya aparté el laboratorio, ¿eh? Pues está bien, ¿no? Entonces Sí, sí. se supone Pero eso que... es a la otra, ¿no, profe? Ah, ¿Profe? sí, es hasta la otra, sí, hasta marzo. Ajá. Sí. Bueno, y vamos a adelantar un poquito porque tengo que ir a la escuela. ¿Nadie está por allá? Por el No, momento no. Pues no se supone que va a haber áreas donde pueden tener internet. ¿No va a haber? ¿No hay? Ni hay, profe. No se no, sabe. Más Bueno, que en yo el al menos no edificio he ido. 1. Yo fui el viernes de hace 8 días, profe, y no hay. No hay Bueno, sí nada. hay, pero nada más en el CAP. Ah, ok. Bueno. De todos modos, nosotros vamos a estar nada más ahí en el laboratorio y ya acordamos, ¿no? Únicamente es para asesoría ahí en el laboratorio y vamos a trabajar en equipos de 10 cada 30 minutos. Entonces nos dividimos, ya sabemos que los primeros 10 por orden alfabético, nos vemos la primera media hora, luego los otros 10 la segunda y los otros la tercera, de modo que no seamos más de 11 personas en el laboratorio. Yo creo que podemos, como es asesoría, también yo creo que podemos sacar ahí en el pasillo una o dos mesitas, pues para tener un poquito más de margen. Todo lo demás lo vamos a manejar como lo estamos manejando, ¿de acuerdo? Recuerden que pueden comunicarse conmigo. Yo a veces no estoy en el WhatsApp, pero pues sí recibo los, los, las notas, los comentarios y podemos hacer, ya con algunos compañeros de ustedes, hemos tenido sesiones así de, este, por esta misma vía, por Meet o por WhatsApp, como sea, para cuestiones de asesoría. Ok, miren, nos quedamos en esto la clase pasada, creo. Terminamos de hacer el circuito, encontramos la reducción de funciones con mapas de Carnot y vimos que vimos las funciones M0, M1, M2 y M3 y por supuesto las funciones que encontramos las negamos porque el circuito que yo seleccione indica que la habilitación es con un 0. También eso espero que quede claro. Aquí lo que dice aquí CS, la testa de CS indica que se habilita con un pulso hacia abajo. ¿Ok? En ocasiones el fabricante también le pone una ruedita aquí. Esa ruedita quiere decir lo mismo, que se habilita con un pulso hacia abajo. O sea, no quiere decir que hay un inversor allí, no. Quiere decir que se habilita con un 0. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para tenerlo en cuenta. Ok. El siguiente punto que quiero que observen es que el canal de datos es compartido, ¿verdad? Las memorias, fíjense cómo el canal de datos, por ejemplo, el bit menos significativo que es D0, D0 sale del micro, va por aquí y entra aquí a D0 de M3, pero también a D0 de M2, también a D0 de M1 y aquí también a D0 de M0. O sea, son líneas que son comunes porque son 8 líneas de datos y se comparten. Habíamos platicado ya en clases pasadas que eso no se hace
de manera directa, sino que tiene que ser a través de buffers de tercer estado. Y aquí están, ¿verdad? Aquí está la memoria y estos son los buffers de tercer estado. Son acopladores, ¿verdad? Y aquí está la línea. Es lo que yo les decía, esta ruedita no quiere decir que hay un inversor allí. Lo que quiere decir es que se habilita con un pulso hacia abajo. ¿Ok? Con un cero lógico. Entonces los datos están aquí en O1, O2, O3 y O4, pero están detenidos. Aquí estas líneas están abiertas, están en un estado de alta impedancia y van a pasar acá solamente al momento en que aparezca un pulso en la línea de habilitación Output Enable. Output Enable, o sea, habilitación de salida. Es el momento en que los datos en las líneas O salen al canal. ¿Ok? Y esos buffers de tercer estado son los que utilizamos para poder compartir los datos, las líneas de datos, entre todas las memorias. Si no usáramos esos buffers, tendríamos en corto las líneas de datos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eh, tenemos una línea de control que es la línea de habilitación de lectura, que en el caso de este circuito la llaman Output Enable. O sea, además de seleccionar el circuito con el chip Enable, o sea, ya tenemos entonces dos señales aquí de control. Una es la línea de selección del circuito. Esa lo hacemos a través de la función de selección, es para seleccionar el circuito. Y luego tenemos la línea de habilitación de lectura, que aquí le llaman Output Enable, salida de datos, habilitación de salida de datos. Y lo vamos a conectar a la línea RD. Si el circuito está indicando aquí que se habilita con un 0, entonces RD debe tener una testa, es decir, debe aparecer un pulso de ese tipo. ¿De acuerdo? Eso nos lo da el fabricante también. El fabricante nos dice si esa línea RD es hacia abajo o es hacia arriba. Bueno, tenemos entonces la línea de control para habilitar la lectura. Tenemos también, puesto que el canal de datos, ¿se acuerdan? Habíamos comentado que el canal de datos es bidireccional, o sea, los datos a veces entran y a veces salen. Es decir, esta línea debe ir conectada a esta y de allí sale una sola línea. Esta línea también debe de ir conectada a esta y de ahí sale otra línea. Lo mismo con la tercera, va conectada acá y sale una línea más. Bueno, aquí estamos hablando de 4 líneas de datos, ¿verdad? Pero eso realmente lo especifica el micro. Entonces, vean ustedes cómo ahí tenemos 4 líneas de datos que son bidireccionales. A veces entran a la memoria cuando estamos escribiendo y a veces salen cuando estamos leyendo. Entonces, estamos hablando de 2 líneas de control. Una que me habilita la lectura, que es Output Enable, y otra que es la habilitación de escritura, que es Write Enable, habilitación de lectura y habilitación de escritura. Tenemos entonces que además de la habilitación del circuito, debemos generar la habilitación de lectura y la habilitación de escritura. A ver un momento.
Ok. Bueno, aquí tenemos las líneas de control de lectura y escritura. Trabaja junto con la línea del chip select. Si el chip select, como ven, tiene una testa también, quiere decir que el circuito se habilita en estado bajo. En estado bajo, es decir, un pulso de ese tipo. Y si tenemos la habilitación del circuito, podemos generar la función de lectura o la función de escritura. En el primer caso tenemos la función de escritura, entonces WR es L. Si viéramos esto con el osciloscopio, veríamos que tenemos una señal que se genera así. Ese sería el chip select. Y con la otra punta veríamos la función. Aquí sería WR testada. Eso si lo viéramos con el osciloscopio. ¿De acuerdo? O sea, dentro del pulso de habilitación del circuito, que es el chip select, tendríamos la función de escritura. Lo mismo para la lectura. Tenemos que el chip select debe ser bajo y RD debe ser bajo. Es decir, la función de lectura se vería de esta manera en el osciloscopio. Tenemos aquí el chip select y aquí adentro tendríamos la función de lectura RD. Como ven, entonces, la función RD estaría dentro del pulso del chip select. Bueno, esas son las funciones de lectura y escritura. Entonces, tenemos aquí en este ejemplo el circuito que habilita el circuito de memoria que va conectado al chip enable o al chip select. Ahí está. Y mi señal es RD, que entraría al output enable, y WR, que entraría, bueno, aquí es WE. Fíjense bien aquí lo que yo les comentaba. El fabricante del micro me indica aquí que con esta ruedita quiere decir que la función RD se habilita así. Y aquí el output enable en la memoria, el fabricante de la memoria me dice que la habilitación de lectura es, la testa me indica que es un pulso así. O sea, los dos deben coincidir, tanto el pulso del micro que genera el micro como el pulso que espera la memoria deben tener el mismo nivel, ya sea 0 o 1. Si no tuviera la testa, la memoria, si el output enable estuviera sin testa, querría decir que entonces se habilita con un pulso así. Y habría discrepancia entre el pulso que genera el micro
y el pulso que espera la memoria. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es poner un inversor. Eso ya sería función de nosotros, ¿no? Es obligación de nosotros ver que los dos pulsos sean acordes a lo que nos dice el fabricante, tanto lo que espera la memoria como lo que genera el micro. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que respecta, lo que tenemos que ver respecto a las funciones de lectura y escritura. Y en sí, profe, esas funciones, ¿cómo se ven ya físicamente? ¿Cómo se ven? Ajá. O sea, ¿qué hacen así como que físicamente? Bueno, estas funciones se generan cuando en tu programa, ejecutas una función de lectura. Por ejemplo, vamos a ver más adelante que la función de lectura es con la instrucción move. Move. Esto lo vamos a ver más adelante, pero es para tratar de contestar la pregunta que me acabas de hacer. Move, perdón, es move F. Este move F para nosotros es leer. Leer el registro 50. Eso quiere decir esa instrucción. Entonces, aquí en la memoria debe haber un registro 50. Esta instrucción, entonces, lo que hace el software, el código de esa instrucción, lo que hace es generar la dirección 50. De modo que aquí, en el canal de direcciones, se genera la dirección 50. Es decir, es 0, 0, 0, 0, ¿no? Todos los ceros necesarios, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Por supuesto, es la dirección en binario. Los sistemas no trabajan más que binario. Esta información, entonces, que es la dirección del registro 50, se coloca aquí en el canal de direcciones. De modo que aquí estamos direccionando el registro 50. Y luego la instrucción move hace que se active con un pulsito así la patita RD. Entonces aquí aparece un pulso así. Cuando aparece ese pulso, el dato que está aquí en el registro 50 sale de la memoria, se desplaza y llega al canal, a la entrada del microprocesador. Este 0 indica el registro acumulador, que ya lo vimos, que los micros tienen un registro que se llama acumulador. Entonces, el dato que está aquí, que originalmente estaba en el registro 50, pasa al registro acumulador. Así es como funciona el micro. Las señales se generan de acuerdo al código de cada una de las instrucciones. Ok, gracias.
Esto, por supuesto, lo vamos a ir viendo con más detalle más adelante, pero primero tenemos que entender cómo está el diseño del hardware, ¿no? Bueno, entonces aquí estamos viendo las líneas de habilitación de las funciones de lectura y escritura, que son RD y WR. Bueno, ese. Y ese sería el ejemplo que ya vimos, pero ahora ya conectando las líneas de control RD y WR que irían a los pines de la memoria Output Enable y Write Enable. Y con esto ya tenemos terminado nuestro diseño. Si ven ustedes, está el canal de direcciones con su interfase, que es este decodificador, que nos permite asignarle dirección a cada una de las memorias. El canal de datos, que está conectado a los datos de las memorias. Eso está haciendo uso, aunque no lo vemos, de un canal de tercer estado que se habilita con las líneas de control WE y OE, bueno, WR y RD, que habilita las patitas para las funciones de lectura y escritura. Bueno, y este ya es casi el sistema completo. ¿Ok? Entonces, yo les voy a pedir en los ejercicios y en el examen que me diseñen un sistemita así. Les voy a decir, a ver, tenemos un micro de 8 bits de datos, ¿no? Estoy definiendo un micro genérico, ¿no? Canal de datos es de 8 bits y les voy a decir, el canal de direcciones es de 16, de 20, en fin, no importa la cantidad, ¿no? Pero aquí sabemos que el canal de direcciones determina la capacidad de memoria que le podemos instalar al sistema. Entonces, el ejercicio sería así. Tenemos un micro que tiene un canal de datos de 8 bits y canal de direcciones de 16. Entonces ya sabemos que el canal de direcciones va desde A0 hasta A15. Y le vamos a conectar 2 circuitos de memoria, 3 circuitos de memoria, 4 circuitos integrados, 5 circuitos integrados. Les puedo pedir lo que, los circuitos que yo quiera, ¿no? 5 circuitos integrados. Y vamos a colocar 2 en la dirección 1000 y 3 a partir de 5000. Yo puedo escoger la dirección que yo quiera. Yo sé que la dirección va desde los bits todos ceros hasta los bits todos unos en binario. ¿Ok? En este caso, si es 16 líneas, en hexadecimal sería 0000 hasta FFFF. O en decimal sería desde la dirección 0 hasta las 65.535. Normalmente se los voy a dar en hexadecimal. Bueno, entonces quiero que conecten 3 circuitos, quiero que conecten 4 circuitos, quiero que conecten 5, quiero que conecten 6, en fin, ¿no? Y les voy a dar la dirección a partir de donde quiero que las conecten y tienen ustedes que diseñar este sistemita. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir aquí.
Profesor, ¿ya vio usted los videos que le enviamos de nuestros circuitos? No, todavía no. Ok. Entonces en cuanto nos califique o nos dé una nota ahí en el Classroom, ya es como la bandera verde para... Tengo que revisarlos y les voy a contestar, les tengo que contestar, les tengo que decir, tu video está bien, tus evidencias están bien, y envíame tu reporte, les tengo que decir allí, envíame tu reporte, y les tengo que asignar un código de entrega. Ok, está bien. Entonces usted nos avisa si está bien para ya empezar a elaborar el reporte, ¿no? Claro, Ok. no lo elaboren antes, sino hasta que yo les diga. Ok, está bien, profe. Ok, tenemos aquí a continuación, bueno, es la continuación del diseño de interfaces. Ahora vamos a ver los puertos de entrada y salida. Dijimos en clases pasadas que tanto las memorias como los puertos están constituidos por registros y los registros están constituidos por flip-flops, por biestables. Tenemos aquí este registro que ya lo vimos. Es un registro de 4 flip-flops con entrada paralelo y salida paralelo. Los vimos ahí en los apuntes. Son 4 flip-flops, de modo que, de hecho, estamos usando uno de estos, ¿no? Ah, no lo estamos usando, perdón. De modo que si queremos escribir el dato, ponemos aquí 1, 1, 0, 1. Y al momento en que aplicamos un pulso aquí, bueno, sería un pulso hacia abajo, perdón. Recuerden, siempre hay que ver ahí la línea G, que tiene una ruedita. Entonces tendríamos que poner un pulso así. Y entonces los datos, el 1 que está aquí, el 1 que está aquí, el 0 que está aquí y el 1 que está acá, pasan de la D a la Q. Perdón, este es 0 y el 1 está aquí. Pasa para acá. Y se presenta en la salida paralelo. O sea, esto es necesario que lo entiendan como un puerto, ¿no? Los puertos que ustedes tienen allí en sus computadoras son de este tipo. Podemos tener, aquí tenemos un puerto de entrada paralelo y salida paralelo. La entrada paralelo
sería, aquí conectaríamos el canal de datos. Y aquí podríamos conectar, pues, lo que ustedes quieran. Hace tiempo, no sé si les haya tocado a ustedes, usábamos impresoras paralelo. ¿Alguien llegó a verlas? No. Ah, profe. No. Nos las vendían con un cable, DB25. Déjenme ver. Bueno, yo creo que es más fácil si lo bajan ahí de internet. A ver si pueden bajar un conector DB25, así se llama. Conector paralelo DB25. ¿Cómo dijo, profe? ¿Lo buscamos, profe? Sí, búsquenlo, por favor. Conector paralelo DB25. Ya, y Por dos. qué le ponemos? Bueno, o sea, ¿qué Bueno, ya lo quieren tienen allí. específico? Si Ajá. ven ustedes allí en ese conector, hay 8 líneas de datos. Aparte de que hay otras líneas de control, existen 8 de datos. Y ese era el conector. ¿Alguien puede compartir su pantalla que podamos verlo? Sí, si quiere yo, profe. A ver si. Encontré una imagen de cómo... Ok. Bueno, ahí está. ¿Sí sirve esa imagen o Sí, busco? sí, está bien. Perfecto. Ese era el conector que usábamos antes para conectar la computadora a una impresora, porque las impresoras eran paralelo, el puerto era paralelo. Entonces, dentro de todos esos pines, había 8 pines de datos. O sea, ese puerto entonces tenía 8 flip-flops tipo D. Y ahí el micro mandaba la información y a partir de ese registro salía por el cable. Entonces, eran 25 pines ese cable, de los cuales 8 eran de datos. Los demás se usaban para controlar la información, ¿no?
y censar el estado de la impresora y todo eso. Pero ese era el cable que se usaba en las computadoras. Era cable paralelo. Y el puerto entonces era paralelo, parecido al que tenemos allí en la imagen. Bueno, ya, muchas gracias. Sí. Bueno. Bueno, este tipo de registro, este es un puerto de salida, ¿verdad? Sí. Es un puerto de salida. Tenemos aquí de este lado el micro y aquí tenemos pues donde vayamos a enviar la información que podía ser la impresora. ¿Ok? Pero bueno, también usamos este tipo de registros como puertos de entrada. Entonces, como puertos de entrada, aquí tenemos ¿qué podríamos usar como entrada en un puerto paralelo? Pues un teclado, ¿no? Y aquí tendríamos el micro. La información fluye en este sentido. Entonces, el teclado, podemos tener un teclado paralelo. Y usar un puerto, entonces, entrada paralelo, salida paralelo. ¿Ok? Entonces, ese es ese sería un puerto, entrada paralelo, salida paralelo. Bueno, y ahí lo tenemos conectado. Tenemos el micro, el canal de datos, aquí está. Y estamos usando un registro de 8 bits. A ver, alguien tiene, bueno, ya que están ahí en internet, podrían buscar qué circuito nos podría servir como un puerto. Necesitamos entonces que busquen circuitos integrados que tengan 8 flip-flops tipo D. ¿Pueden buscarlo, por favor? Ahí en Sí, profe. internet. ¿Cuántos flip-flops dijo usted, profe? 8. 8, a ver. Bueno, a mí me aparece el 74273. 74273. A ver, déjame ver. Sí, a mí también. Y el 74374. 373. 273. El 3.
Y también el 74377. A ver, me dijiste 273. Sí, ese fue el primero que le dije. Porque yo tengo aquí el 373. A ver, revisen el 373. A mí también me sale, bueno, me sale el 377. 377, así es. A mí el 374. 374, ok. Sí, pero el 273 no lo tengo yo, tendría que revisarlo. Bueno, pero si ven ustedes ahí el 373, 374, 377, son circuitos integrados que tienen el... A ver, les voy a pasar para que lo veamos todos. Bueno, así como debe haber otros, ¿no? ¿Sí lo están viendo? Es el 373, 377. Sí. Sí, sí, ¿Sí se se ve, ve? profe. Sí. Bueno, ahí dice, es un, dice, es un circuito de 8 flip-flops. Y de hecho aquí, a ver si aparece. Ay. No aparece el diagrama, pero si ven ustedes allí, sale 1, 2, 3 y 4, 5, 6 y 7 y 8, 8 Ds y 8 Qs. O sea, son 8 Ujú. flip-flops tipo D. Y ese es el circuito general, ¿no? Es la D, la Q, tiene Q negada, una línea de habilitación y una línea de reloj. Bueno, ese tipo de circuitos son los que podríamos usar como puertos. Y es a lo que se refiere aquí en la imagen que les estoy presentando, que dice puerto de salida de 8 bits. Si ven ahí ustedes, el canal de datos D0 a D7 está conectado al micro. Aquí tenemos el canal de datos. Y aquí están, este es un flip-flop. Y luego está otro. Y así hasta ¿no? Únicamente tiene las Ds y las Qs y la línea de habilitación, la línea de disparo. Entonces, ese es lo que podemos usar como un puerto de salida. Y en este caso, como el circuito tiene 8 flip-flops, pues sería un puerto de salida de 8 bits. Tenemos circuitos también que tienen 4 flip-flops nada más. Entonces, aquí podríamos utilizar 2 circuitos para manejar 2 puertos de 4 bits cada uno. También habría o sea, tenemos circuitos integrados de este tipo, ¿no? Circuitos integrados que tienen únicamente 4 flip-flops. ¿Y qué significarían las entradas C12 y C34 de los Esas puertos? son las líneas de reloj. Ah, ok. Recuerden que las Ds pasan a las Qs al momento en que aparece un pulso allí, ¿no? En las líneas de reloj. Eso lo vamos a ver después, ¿no? Aquí tenemos ahora, ¿qué diferencia hay entre un puerto de entrada y un puerto de salida?
Pues que en una entran los datos, ¿no? Van a entrar los datos. Ajá. Y en el otro salen. Y Ajá, y en el otro salen. físicamente lo que pasa es que está volteado el circuito. En un puerto de salida, las Ds están aquí y las Qs están acá, en un puerto de salida. En el puerto de entrada, pues simplemente lo volteamos y ya la información fluye de afuera hacia adentro. Y aquí podemos conectar teclados, interruptores o lo que sea, ¿no? ¿De acuerdo? Pero realmente es lo mismo un puerto de entrada que uno de salida, funcionan igual. Son biestables, son latches que están aquí adentro y me sirven para almacenar los unos y los ceros cuando yo aplico un pulso aquí de habilitación. ¿Ok? Entonces vean ustedes la diferencia, aquí está. Ese es el puerto de entrada. Ese es el puerto de salida. Aquí están las Ds y aquí están las Qs. Aquí yo podría conectar LEDs y los puedo encender y apagar, ¿no? Del lado de las Qs, la información fluye en este sentido. Ese es el puerto de salida. El puerto de entrada, si ven aquí, es lo mismo. Es el mismo circuito, exactamente el mismo circuito, pero ahora las Ds están de este lado y las Qs están de este. De modo que la información fluye en este sentido. Y aquí puedo yo conectar, en lugar de LEDs, puedo conectar interruptores o un teclado o lo que sea, sensores. ¿Ok? Y al igual que en el puerto de salida, yo puedo utilizar dos circuitos para manejar 8 bits seccionados en 4 y 4. O puedo jugar y puedo tener un puerto de salida de 4 bits y un puerto de entrada de 4 bits. ¿Cómo? Aquí están las Ds. Eso hace que este circuito sea de salida. Y en el otro, las Ds están del otro lado. Quiere decir que la información fluye en ese sentido. Entonces vean cómo puedo jugar con eso y tener los 8 bits, 4 de entrada, 4 de salida. Bueno, tengo que ir a la escuela porque me mandaron un mensaje que tengo que ir. Entonces, ya se va a acabar la llamada. No sé por qué ahora ya no las cortan. Lo vamos a continuar. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Tenemos clase mañana? No, hasta El el lunes, lunes. profesor. Hasta el lunes. Ok, entonces continuamos esto el lunes. Ok. Profesor, Profesor, a que diga mi compañero primero. gracias. Tengo una pregunta con respecto a la tarea. Es que no entendí muy bien. Acá decía que tengo que buscar el número de parte. A ver, espérenme un momentito, ¿sí?
Bueno, fui a ver si tenía uno a la mano, pero parece que no. Bueno, miren, de lo que se trata la tarea, ustedes tienen que buscar ahí en el, van a tener su tarjetita y la tarjeta tiene una etiqueta pegada, ¿no? Es una etiqueta. En esa etiqueta viene un número de parte, es el número de parte de la tarjeta. Entonces, se van a internet y buscan con ese número de parte las características de la tarjeta, que es el módulo de memoria, ¿no? Entonces, con eso, ustedes van a tener la capacidad total de la tarjeta, del módulo de memoria completo. Esa información está en una etiquetita pegada a la tarjeta. Bueno, después les pido que busquen ahí en el circuito integrado. La tarjeta debe tener varios circuitos integrados. Entonces, buscan en el circuito integrado y el circuito integrado tiene un número también, apenas si se alcanza a ver ahí con gris, ¿no? El número del circuito integrado. Entonces, con ese número de parte, también buscan en internet las especificaciones del circuito integrado. Entonces, esas especificaciones les va a dar la capacidad del circuito integrado. ¿Cuánta memoria tiene el circuito integrado? Entonces, con esa información y cuentan el número de circuitos integrados, si son 2, pues lo multiplican por 2. Si son 4, lo multiplican por 4. Si son 8, lo multiplican por 8. Y esa información que resulte de multiplicarlo por el número de circuitos integrados debe coincidir con la información que obtuvieron de la tarjeta completa, de la que venía en la etiqueta. A eso se refieren todos los incisos, ¿no? Primero, investigar la capacidad de la tarjeta completa. Luego, investigar la capacidad del circuito integrado, multiplicarlo por el número de circuitos integrados y compararlo con la información que encontraron ustedes de la tarjeta. Y debe coincidir. Y es de una memoria RAM, ¿no, profe? Sí, eso es memoria RAM. Ok. Pues entonces esa tarjeta es de nuestra compu. Si la tienen accesible, está bien. Si no, busquen de cualquier otra. Ok, profe. Ok, profesor, muchas gracias. Bueno. Profesor, una pregunta. A lo mejor es muy pronto, pero la siguiente parte o la siguiente memoria que vamos a hacer de la práctica, ¿no? Porque apenas, o sea, del video que hicimos, fue Ajá. como la primera estación, ¿no? Como la Sí. primera etapa. ¿La segunda Ajá. etapa va a ser para el siguiente parcial o...? No, es para la siguiente semana. Ah, ok. Sí, es para la siguiente semana ya. O sea, ya tienen que ir armándolo. O sea, la primera parte ya me la entregaron, se supone. La entregaron esta semana. Sí. La parte 2 y 3 ya la deben de completar para la siguiente semana. Entonces ya cuando igual le enviamos los videos y ya cuando usted vea los 3 videos es cuando ya hacemos, bueno, y nos dé el visto bueno es cuando ya hacemos el reporte. Sí, el reporte nada más va a ser uno. Ok. Bueno, ya va a terminar la sesión. ¿La extendemos o ya termina todo? Como quieran. No sé. ¿Eh? No sé, mis compañeros. Pues yo ya no tenemos dudas. ¿Ya no hay dudas? Si hay Sí, Sí, dudas, creo que ya no hay extendemos, ¿eh? dudas. Si no, pues igual podemos mandarle un mensaje, ¿no? Después. Sí, claro. Lo que pasa es que luego las dudas las tienen varios, ¿no? Y si se resuelve aquí, pues es mejor. ¿Y como por qué ya se entrega la siguiente parte, profe? Les paso la información por ahí En el grupo de WhatsApp, ¿no? sí, en WhatsApp. Ok. Vale, profe, gracias. Ok.